todos. Hoy hemos hecho lo posible para poder estar aquí de noche con ustedes, tratando de conectarnos un ratito. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en mi oficina. Aquí, aquí. Aquí estoy, Estamos aquí, este, esperando poder compartir con ustedes algo de lo que ha pasado en estos días. Eh, Me pongo el timer para no se me vaya la onda con el tiempo. Este, y vamos a esperar un ratito que se conecten algunos hermanos. Muchos de ustedes nos han pedido que podamos hacer eh, esto de noche, porque de día a la mañana se les complica para poder conectarse. Así que bueno, vamos a intentar poder hacer lo mejor que podamos dentro de lo que tenemos, aprovechando todo lo que tenemos. Así que aquí estamos para poder compartir con ustedes un ratito, una media horita, tal vez un poquito más, para poder charlar con ustedes acerca de cosas. Conéctense, pregunten. Creo que el tema de hoy nos va a llevar a algunos cuestionamientos de muchos de ustedes, así que queremos aprovechar este ratito también. Hoy estuve poco conectada en las redes sociales, pero sí vi por ahí algo de Argentina que queremos mencionar. La palabra del Señor dice que debemos estar agradecidos en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, porque esto le agrada al Señor. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor. Y me encontré con algo que me hizo ver que esto debe ser así en todo tiempo, ¿no? Tenemos unos amigos muy queridos, Jorgelina y Cristian Pereira, allí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Según el pastor Cristian, Rosario es un país propio, una ciudad propia, pero ellos están pasando por una situación un poquito más complicada que la de todos los días, cotidianamente. Ellos tienen a su hijito Andy otra vez internado, así que Andy es un niño muy precioso, con capacidades diferentes, especiales, y él está internado otra vez, así que queremos decirles desde aquí, desde este rinconcito del mundo, que los queremos mucho, los amamos, siempre oramos por ustedes. Recordamos que en un tiempo donde nosotros teníamos internado a José Ignacio, a nuestro hijo menor, en terapia intensiva, esos días, ese tiempo que él estuvo internado fue caótico, ¿no? Cuando pasás esos momentos cuando un hijo está internado, la verdad que no se la pasa muy bien. Jorgelina estaba dando gracias al Señor por todo en esta situación también, y agradecida al Señor por la asistencia también de sus hermanos. Pero sabemos que en estos momentos uno necesita el aliento, el apoyo, el amor, el cariño, el respaldo de cuantos más puedan, ¿no? Sin nada más que estar orando y atendiéndolos con amor. Me alegra mucho saber que la iglesia los cubre, los atiende, así que desde acá les mandamos un cariño muy grande, y les decimos que los amamos mucho e intercedemos por ustedes. ¿Mm? estamos orando por ellos. Sí, así que bueno, aquí estamos. Queremos comenzar esta noche con un tema que nos empezó no a preocupar, pero sí a atender. Hay un video por ahí dando vueltas, hoy me lo compartieron, lo pude ver, lo compartí con el pastor también, con mi esposo, y surgió una temática que nos preocupa
y queríamos tocarla en este espacio de diálogos profundos. Entonces, el tema de hoy es las profecías que pululan por ahí, ¿sí? Que andan por ahí. ¿Cómo entender qué es verdad y qué es mentira? Suelo confrontarme con mi esposo diciéndole, pero esto es verdad. Entonces él se sienta conmigo y me explica bíblicamente acerca de qué es lo que está politizado, qué es lo que está erróneo bíblicamente, doctrinalmente no tiene coherencia, en fin. Entonces yo me voy a poner en esta noche en plan de, como cualquiera de ustedes, que cuestiona estas cosas y las cree o o las cuestiona, pero mayormente creo que muchos de ustedes la han creído. Son palabras parecen verdad. Esta profecía habla acerca de un pastor, mejor dicho, es un pastor que habla acerca de las profecías o que Dios le dio una profecía acerca de lo que iba a venir, el coronavirus, las revueltas en las calles, y acerca de que ahora en septiembre, a partir de septiembre, casi se viene el fin del mundo. Y en diciembre va a ser una hecatombe mundial, pero principalmente acá en Estados Unidos va a haber una revuelta general. Entonces, estas profecías que andan dando vuelta por ahí, a mí muchas veces me sacan de onda, porque muchas veces están politizadas, pero están tan bien armadas que uno se las cree. Entonces, por eso le puse ese título, ¿no? Las profecías que pululan por ahí, cómo entender qué es verdad y qué no es verdad. ¿Cómo podemos enfrentar una cosa, mirar un video de un pastor que nosotros entendemos que está queriendo decir la verdad bíblica o una revelación de parte de Dios, y de repente nos encontramos con pedacitos de cosas que nos hacen ver que no es verdad o qué sé yo? Pero la cuestión es que pareciera que todo esto es verdad. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, José, explícame, así como dice Jorge, como con palitos y Con bolitas. palitos y bolitas. No, Explica todo esto porque para mí hoy me explotó la cabeza con este video de este pastor. Si ustedes tienen claro. preguntas, nos las hacen por aquí, por las, las notas, y nosotros las vamos a poder responder dentro de lo posible, ¿no? A ver. Bueno, mira, lo primero que podríamos decir, Celina, es que dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No Ajá. por falta de inteligencia, no es que el pueblo cristiano no sea inteligente, el pueblo cristiano es inteligente, pero la ausencia de conocimiento bíblico, de repente, y más en este tiempo, donde estamos en un tiempo de confinamiento, un tiempo de pandemia, y aquí en Estados Unidos un tiempo de política, donde siempre yo digo que nosotros como cristianos no tenemos ni la agenda del elefante ni la agenda del burro, tenemos la agenda del cordero. A buen entendedor, a quien entienda, entienda, ¿no es cierto? Y es la agenda de lo que Dios dice en su palabra. Entonces, yo entiendo que hay gente muy bien intencionada que ha tenido sueños, que ha tenido visiones, pero que de repente no lo pasa por el tamiz de la palabra y de repente pues se permite decir algo que a la persona le pareció muy impactante, muy fuerte, como una revelación, y de repente nosotros, quienes no tenemos muy claro lo que la palabra habla acerca de la profecía, sumado a esto, a que hay una línea teológica que directamente bueno, la descalifica totalmente. Digamos, la mayoría del pueblo cristiano está ahí, está tambaleando en lo que significa todo esto.
Básicamente también porque el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, le dice, bueno, en el capítulo 5 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, y luego dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero el versículo 20 nos pone realmente en una instancia, digamos, que resuena en la cabeza del cristiano que quiere vivir su cristianismo de una manera saludable. Entonces dice, bueno, la palabra habla de no menospreciar las profecías. ¿Cómo entendemos las profecías en el Nuevo Testamento? Sería el tema que hoy empezaríamos a platicar, ¿no es cierto? Porque es a partir de ahí donde nosotros empezamos a decir, bueno, esto, a ver cómo lo tomamos, de qué manera lo tomamos. Lo que sí podemos decir es que la instancia de esta post-pandemia o después de esta pandemia no es algo, digamos, no es algo muy feliz, muy positivo. Vamos a vivir luego de este tiempo, ya la Organización Mundial de la Salud lo está estimando, en que vamos a vivir un tiempo de mucha inestabilidad a consecuencia del hambre. Va a haber mucha necesidad de alimentos. Por lo tanto, cuando hay necesidad de alimentos, hay un problema de guerras, de violencia. O sea, es un efecto dominó. Desde los Estados Unidos, siendo el país más próspero del mundo, pasando por los países menos favorecidos, van a pasar por esta instancia. El mundo se está polarizando, muchos tienen poco, pocos tienen mucho, y toda esta situación es un razonamiento de alguien que está observando todo el entorno. Y en este contexto es hacia donde vamos. Aquel que diga, no, vamos a salir de acá y vamos a ser más prósperos que antes, está viviendo en una cápsula, vive en una ficción. Pero en ese entorno es donde de repente empieza a polular el pensamiento mágico. Quiero que, Seri, puedas ahí fijarlo en tus apuntes, pero quiero también que los oyentes puedan anotarlo. El pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Es el abracadabra. 1, 2, 3. Y yendo antes de la pandemia, podemos constatar, verificar nosotros, en donde más miseria hay más juego de azar, hay más casinos, hay más loterías, porque la gente quiere salvarse de una manera mágica. Hay una diferencia entre mágico y milagroso. Los milagros, uno pone los 2 panes y 2 peces y Dios hace el milagro. Lo mágico es el abracadabra, ¿no? Entonces, en ese contexto tan complejo, de repente hay alguien bien intencionado que tiene un sueño sobre el futuro, un futuro que es coincidente con lo que va a pasar. O sea, nadie en su sano juicio puede pensar que terminando esta pandemia vamos a volver a lo que éramos antes. O sea, la hambruna va a ser finalizada, la ausencia de trabajo va a estar al pie del día. Y no quiero ser con esto apocalíptico, pero es una realidad. O sea, es la realidad a la cual nosotros nos enfrentamos y honestamente es la realidad del libro de los Hechos. O sea, la iglesia primitiva vivía en esta instancia, en esta situación. Y obviamente bajo la promesa del Señor en que a ti nada te faltará. ¿Me explico o no? No es que vamos a tener toda la riqueza y nada por el estilo, sino que va a haber una providencia de parte de Dios, un cuidado de parte del Señor. Pero, o sea, pensar de que a futuro las cosas van a ir de mal en peor es extremadamente razonable. Ahora, hacer un video donde se promociona de que para poder cuidarte te tendrás que comprar, bueno, comida, obviamente siempre la compramos, pero no quiero ni utilizar la palabra, ¿no? Pero la que viene. Pero, digamos, algo para tu defensa, ¿sí? Que escupe unas balitas así. Ya casi lo dije, ¿no? Pe- Ay, pe- pe- pero digamos, esa observación es una observación que en realidad te lleva hacia el temor de lo que ha de venir, ¿bien? Y hay bueno, un texto, o sí, sea, el problema es que cuando uno escucha estas palabras proféticas, no sé si claro,
ponerlo con comillas, crea preocupación, genera temor, como vos decís, genera ansiedad, aún en los Ujú. cristianos bien intencionados. Vos no lo querés decir, pero lo digo yo. Este pastor promovía en esta palabra profética que había recibido una palabra de Dios, bueno, que hay que comprar, o dentro de la palabra profética, no quiero decir, porque por ahí alguno va a estar cuestionando esto, y la verdad que no es nuestra intención que haya cuestionamiento, sino que haya sabiduría de la palabra, que busquemos todo lo que escuchamos, tamizarlo por la palabra. Pero este pastor hablaba acerca de que él recomendaba que, vamos a ponerlo como recomendación, recomendaba que se empiecen a comprar alimentos, armas de fuego para defenderse, porque va a haber una revuelta, una guerra civil, y ¿qué era la otra cosa que decía? Alimentos y algo así. Sí. Tres cosas que él decía que había que ponerse a recaudar, o sea, entonces... Ahora, Seri, es muy predecible que haya revueltas. Es predecible. O sea, la gente con hambre toma acciones para cuidar a su familia. Y no estoy justificando la violencia, bajo ningún término. No lo estoy justificando. Pero, o sea, es como las protestas que vivimos aquí en los Estados Unidos. O sea, cuando uno provoca sobre una acción, hay una reacción. ¿Me explico o no? Entonces, es predecible que eso pase. Por eso es que hay gente muy lúcida, muy sabia, aún dentro de la instancia de gobierno, que de forma predecible, por ejemplo, dan subsidios a la gente, ayuda a la gente, porque ve que todo esto es algo bastante predecible. Aún así pueden ocurrir cosas. El punto está en que justamente nosotros podamos saber de que eso puede ocurrir, pudiera ocurrir, pero la palabra nos habla justamente en ser esos instrumentos de paz de parte de Dios. Hay un texto que lo estaba buscando recién en Isaías, capítulo 61, perdón, donde se pudiese aplicar para el futuro de la iglesia, y después vamos a hablar acerca específicamente cómo mirar el don profético, ¿no es cierto? Ok, Pero dice la palabra en Isaías 61:4, reedificarás las ruinas antiguas y levantarás los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta puede ser una palabra profética sobre la función de la iglesia. Y dice, ¿y dónde están los inmigrantes? En el versículo 5 dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Bien, esto poniendo un contexto más hispanoparlante dentro de los Estados Unidos. Pero esta puede ser una palabra que se aplica dentro del contexto profético. Porque tal vez en corto, para poder responder rápidamente a lo que es una palabra profética. Una palabra profética es pasada por, primeramente, la palabra. Es lo que pasó en Hechos de los Apóstoles con el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro tuvo que dar una palabra profética, se afirmó en Joel, capítulo 2, versículo 28. Donde vuestros, como dice, vuestros ancianos verán visiones, vuestros hijos, ahí lo tenemos en Hechos capítulo 2, versículo, bueno, lo tenemos del 14 en adelante, ¿no? sí. Y es ahí donde encontramos justamente en corto, luego vamos a ver un poquito más en detalle, ¿bien? Pero vamos a ver cómo se da una palabra profética. Y quiero decir con esto, yo de repente mañana puedo tener un sueño que es un sueño impactante, un sueño en función, así como este pastor, yo también hago mi investigación todos los días, después de mi devocional, me leo como 5 diarios, miro Fox y CNN, es decir, los dos puntos, para que vea que en Estados Unidos se entiende. Entonces, y lo que hay intermedio, ¿no? Lo único que no miro es la televisión rusa, y lo chino no lo entiendo, o sea, pero de ahí en más miro un montón de información.
Y honestamente, yo también he tenido sueños que me han impactado, pero es propio de toda esta situación. El punto es que cada sueño que tengamos tiene que estar tamizado por la palabra, o mejor dicho, después vamos a mirar cómo la palabra nos habla y nos da el camino para poder transitar en el don profético. A lo que justamente quiero decirlo, como dije al principio, estamos platicando, Celi, de que hay una línea dentro de la iglesia cristiana cesacionista que dice, no, no, el don profético, eso no, ya quedó en la historia. Tal vez sea interesante remirarlo o mirarlo a la luz de la lectura que se hace en el libro de Hechos hacia adelante de la palabra profética, porque el apóstol Pablo nos inquietó en demasía con este texto, donde dice, no ignoréis las profecías, ¿bien? Y si bien se puede hablar justamente de la palabra como la profecía por excelencia, también tenemos que ser fieles a la verdad y poder decir que, bueno, no se limitaría solamente, aunque la palabra profética más segura es la palabra de Dios, sin lugar a duda, pero también deja abierta la observación para poder hacer esto. ¿Por qué lo digo? Bueno, en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, dice en el versículo 29, no, 13, no, 14. 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. O sea que en la iglesia en Corinto había un don profético. Bien, no sé si querés que empecemos un poquito a platicar sobre esto. Sí, 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 sí. ¿Vale? Bueno, mira, seguramente vamos a mirar algunas otras cosas más, pero Una sí, cosita. Entonces, puede ser, según lo que dijiste, puede ser que una persona esté siendo influenciada por lo que escucha, por las noticias, por la locura que está pasando, y después tenga un sueño y sí, cree. mira, y eso se ha investigado mucho en otro contexto en Israel. Hay muchos cristianos, y aún yo soy testigo y doy testimonio por personas muy cercanas a mí, que al llegar a Jerusalén, bueno, actualmente no se puede por la cuarentena, pero al llegar a Jerusalén y caminar por la Tierra Santa, hay lo que se llama un síndrome de ese impacto religioso, máxime en aquellos quienes conocemos al detalle toda la visión, tanto la visión apocalíptica como lo que pasó en la pasión de nuestro Señor Jesús. Y cuando quien ha caminado por Israel, esto también puede constatarlo quien estuvo en Israel y de repente puede estar escuchándolo, si no le pasó, pero estuvo muy cercano a que tenga cierto tipo de sueño, cierto tipo de impacto por estar en la Tierra Santa. Bien, no quiero decir que esto sea solamente algo que nace del golpe, digamos, a todos nos ha pasado con este confinamiento. Por eso es que tenemos que ver bien desde dónde Dios nos habla en su palabra y cómo podemos procesar bíblicamente lo que es la palabra profética. Bien, porque es evidente que está, ¿sí? Pero ¿cómo lo llevamos? Es que de repente al pastor a mí me tuvo un sueño muy impactante, un sueño real, casi real, y se lo comparto a la congregación. Y cada vez cuando es más extremo, más extremista, atrae la atención, porque a la naturaleza carnal le gusta eso. O sea, a la naturaleza carnal le gusta alimentarse de todo eso que está, digamos, cuanto más sanguinoliento mejor, ¿no? Por eso es que en algún punto algunos decían, bueno, estamos viviendo Apocalipsis 13. Y yo en las redes sociales les puse, bueno, tal vez el texto bíblico sea el capítulo 13 es correcto, pero los libros bíblicos por ahí tengan que corregir algunas cosas, porque tal vez estemos viviendo lo que se vive en Levíticos 13, aplicarlo con Romanos 13 y Primera de Corintios 13, ¿no? Que sería otra observación, ¿sí? Pero sí, Entonces, dos cosas, porque nos quedan 15 minutos. wow. Dos cosas, ¿viste? Dos cosas. Eh, ¿Cómo hago para reconocer si es una palabra profética, lo que estoy escuchando? Y bueno, vamos con esa primero porque no vamos a Bueno, llegar. mira,
Lo primero que tenemos que saber es que el apóstol Pablo, escribiendo en la iglesia a Éfeso, capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Bien? Entonces, el don profético de los apóstoles fue justamente de revelación y de fundación. La profecía que viene de parte de los apóstoles, de los 12 apóstoles, tienen que ver justamente con la revelación y la fundación. Los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, bíblicamente hablando en el Nuevo Testamento, es de comprensión y aplicación de la palabra. Por eso es que lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro dio una palabra profética en función de un texto del Antiguo Testamento. Y él perfectamente, como apóstol, tenía un fundamento de justamente revelación y fundación. Pero Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos deja ese camino. Entonces, esto es el punto inicial, el punto de inicio. Sí. Dice Romelia, querida Romelia, te mandamos un besito. Dice, ¿cómo puedo saber si lo que estoy escuchando es verdadera palabra profética? Supongo que dijo, Bueno, ¿no? bueno, perfecto. Entonces, Romelia, lo que tendríamos que saber es lo siguiente, que los dones en la actualidad, los dones, todos los dones, incluyendo el don profético, tienen esta característica: comprensión y aplicación de los fundamentos de la palabra. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando habla acerca del don profético, nos habla acerca de la otra palabra es escepticismo, ¿sí? Un escepticismo santo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos habla acerca de que el profeta que no profetizase la palabra correcta sea decapitado. ¿Bien? En el Antiguo Testamento, el profeta que no profetizaba una palabra correcta era decapitado. Quien se ponía digamos, en el banquillo de los acusados, entre comillas, ¿no? En el banquillo, digamos, de observación es el profeta. ¿Mm? En el Nuevo Testamento, quien se pone en ese banquillo de observación es la palabra profética. De alguna manera, la palabra que escuchamos por internet, mayormente de este pastor de Kentucky, él aún entiende y dice: bueno, si esto no ocurre para el mes de diciembre, pues díganme que comí, no dice eso, pero es como si comiese tacos, pizza y tuve un mal sueño, ¿no? Él también reconoce esa instancia, que es muy honesto en sí, ¿no? Pero el punto tiene que ver con que lo que tenemos que poner en ese banquillo es a la palabra. Y hay cierto escepticismo, donde justamente hace que, aún dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice: asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Mm? Ese juicio es, bueno, vamos a ver, o sea, ¿de qué forma vamos a ver? Bueno, obviamente que si es alguien que tiene un don profético, tiene que ser juzgado en el tiempo. Y también, lo cierto es que, así como un maestro de Biblia por ahí puede incorporar sus propias ideas dentro de un mensaje, el profeta puede que tenga el oído un poco medio taponado, el oído espiritual, y que de alguna forma escuche parte de Dios y parte que no sea de Dios. Entonces, ese es el tema del juicio, el juzgar. Y si algo fuera revelado, que otro estuviese sentado y calla el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. O sea, el apóstol Pablo es extremadamente claro. A la pregunta, ¿cómo puedo saber si estoy escuchando una palabra que es de parte de Dios? En función a situaciones muy, muy específicas. Bueno, lo que puedo hacer es justamente no desmerecerla, tampoco exaltarla, llevarla en oración, y si esa palabra justamente exhorta a mi vida para un cambio, pues lo tomo como una transformación para mi vida. Y en caso de que es una visión provisor o una visión apocalíptica sobre el futuro, bueno, si está dentro de la soberanía de Dios, ¿qué puedo hacer?
esta mañana hablando con una persona que estimo mucho, que aprecio mucho, mi vecino, que es un agente del FBI, él también me planteaba esto, ¿no? Y él me dice, pero mi pastor me dijo que, bueno, si esto realmente es así, si viene esto de parte de Dios, no podemos hacer nada. El problema es que se puede utilizar este tipo de sueños y visiones para una manipulación en el temor hacia lo que en Estados Unidos estamos viviendo, un tiempo muy especial de elecciones. ¿Me explico? Ujú. Esto cada 4 años resurge, este año con más intensidad, porque el futuro no se ve muy promisorio. Es, es como un efecto dominó. O sea, esperar aquí alentar el pensamiento mágico es perverso, porque el pensamiento mágico es pensar que mañana esto se desaparece, el virus se va, ¿sí? No es así. Y fíjense que esto es muy significativo porque la iglesia en el libro de los Hechos muestra también cómo la situación se había deteriorado en lo económico, en toda el área de Jerusalén. Josefo, un historiador bíblico también, mejor dicho, un historiador judío, lo relata de esa manera, y en ese contexto la iglesia tuvo una respuesta a esa situación, ¿bien? Y vemos aún el ministerio del apóstol Pablo, que algo interesante, decía un profesor amigo, un profesor mío del seminario, decía, el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio apuntado a ayudar a la iglesia en Jerusalén, a poder cuidar a los hermanos en Jerusalén. Entonces, entre otras cosas, ¿no? El punto está en que la palabra profética tiene que ser atendida. Pero si esta justamente me edifica y me hace rectificar pasos para buscar más al Señor, gloria a Dios. Sobre un futuro lejano, bueno, Señor, me voy a preparar, no con armas, ¿eh? Alguno decía, la profecía esta profecía está promocionada por Walmart para ir a comprar más. No, no. Y la verdad que me causó mucha gracia. Y fue muy irónico y fue muy feo, por cierto, hablar de esta manera, sobre algo que mucha gente lo toma muy en serio. Por eso es que el pueblo no es falto de inteligencia, porque yo veo gente muy inteligente que le falta el conocimiento bíblico de cómo tomar estas palabras. Y en el mejor de los casos es gente muy bien intencionada. No es gente que está tratando de manipular. Que hayan otros que quieran manipular, ¿me explico o no? ¿Mm? Ok, Que haya otros, sí, sí, sí. dice Margarita, creo que está respondida, pero para ser más específico. ¿Cómo saber si era un sueño o una revelación profética? Claro. Sí. ¿Producida por las pizzas o por la influenciada o por lo que escuché o es una revelación profética? ¿Cómo saber Sí. eso? No es fácil. No es una pregunta fácil. Que tenga una respuesta sencilla. Es así que es muy complicada. Este, pero porque dar una respuesta sería desmerecer lo que el hermano está diciendo. Y en este ámbito no lo estamos desmereciendo, no queremos desmerecer, queremos reflexionar sobre ello, no queremos ridiculizar. Porque es probable, o sea, si alguien dice en septiembre se viene una debacle, en noviembre la vamos a pasar mal y en diciembre es un invierno funesto, pues no lo dice lo está pronosticando las mentes más brillantes, no de la iglesia, sino del mundo. ¿Me explico o no? Entonces, que no ocurra es un milagro. ¿Eh? Si alguien dice, no, que no ocurra va a ser un milagro. Pero bueno, tampoco poco es trascendente porque el Señor lo permite y Dios se va a glorificar en su iglesia. La promesa de Abraham dice, te bendeciré. Y esa promesa está para el pueblo de Dios, de bendición, de cuidado, y de protección y de provisión, providencia de parte de Dios. Por eso es que el punto es poder mirar más allá de esta palabra y no dejarse de, no, a partir de mañana voy a empezar a ir a comprar armas y alimento. ¿Eh? Y uno dice, órale, ¿eh? ¿Qué onda, no? Pero ¿por qué? Porque está manejado por el temor.
y Dios no nos quiere, o sea, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 nos muestra, dice, pongan en ese banquillo de observación a la palabra, no al profeta. Puede que el profeta sea un profeta de Dios, pero de repente no escuchó todo bien. De repente no escuchó bien y le puso las armas y los alimentos. Eso se lo puso el profeta. ¿Ah? Se lo puso el profeta. Pero lo otro puede que sea parte de que tengo que fortalecerme en el Señor. Obviamente, quien está al tanto de mucha información sabe que el futuro no es promisorio. ¿Me Claro. explico o no? Entonces, pero digamos, enmarcarlo en un ámbito profético, bueno, depende de la honestidad. No quiero tampoco caer en tema de la honestidad o no, pero es un punto donde es digno de reflexión profunda, porque al final del día aquí nos estamos haciendo las preguntas difíciles, ¿no? Como Claro. decíamos. No estamos dando una respuesta así, no, una pregunta reflexiva. ¿Mm? Bueno, nosotros generalmente a lo largo de 26 años ya de ministerio, lo que hemos siempre hecho es, nunca hemos desestimado la palabra que los hermanos entienden que Dios les ha dado, o sueños, o una palabra profética, nunca la hemos desestimado. Siempre les pedimos que lo escriban, Sí, nos lo den, nosotros y ellos, o un grupo de ancianos, un grupo que nos sostiene en oración, nos acompaña en oración, lo mantenemos eso en oración y esperamos la revelación de parte del Señor. Eh, a veces nos ha pasado, muchas veces, que las palabras proféticas o la palabra de ciencia, lo que sea que el Señor nos haya enviado, no es para el momento, sino para años después. Así que nosotros no hemos desestimado, creemos que Dios se manifiesta en estos últimos tiempos con palabras proféticas, pero siempre hubo algo que recuerdo que nos enseñaste, que hablamos mucho aún entre nosotros como matrimonio, que el fin del mundo está desde que los seres humanos han pensado que el fin del mundo está aún después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Los apóstoles estaban reunidos, yo creo que estaban reunidos, el otro día hablaba con una de las chicas de la iglesia, digo, creo que cuando los apóstoles estaban ahí en el aposento alto, todos resguardados, estaban esperando que el fin del mundo aconteciera. Por eso estaban todos reunidos ahí llenos de temor o de preocupación a ver cuándo el Señor va a cumplir su palabra. Él bueno, dijo, los primeros cristianos murieron pensando en que ellos, el apóstol Pablo decía, bueno, tal vez algunos no tengamos que pasar por la muerte, ¿no? Que claro, es algo bien interesante ese punto. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros o últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La pregunta es, ¿cuándo comenzó el último de los tiempos? Comenzó cuando vino Cristo. Ahora, algunos dicen, hey, pero hace 2000 años. Bueno, pero el apóstol Pedro da la respuesta. Un día para el Señor son como 1000 años como un día. O sea que en el calendario del Señor estamos en el día 2. Puede que sea el día 2 y medio día más. O si son 4 días más, ¿me explico o no? O sea, eso está, el último de los días, no lo sabemos. Pero lo importante que los primeros cristianos vivían era como decíamos, como viven los bomberos, para hacer una analogía, ¿no? Una comparación. Los bomberos están hacinados esperando que algo ocurra. ¿M? Que algo ocurra, ¿por qué? Porque están preparados. Así como el equipo bueno, de SWAT en otro contexto, ¿no? Que algo pase, están preparados. El cristiano tiene que tener esa mentalidad de que el regreso del Señor es ya, es pronto. Imagínense a un grupo de bomberos que se hacen un grupo de WhatsApp y cuando pasa un accidente todos se llaman para venir a ver que pasó un accidente. No existe, ya pasó todo. Bueno, lo que la palabra nos habla, o lo que vivieron los primeros cristianos y vivimos los cristianos hoy, es la instancia de urgencia, de que no sabemos si mañana nos vamos a despertar, si el Señor no viene dentro de unos minutos que vienen. O sea, estamos preparados como los bomberos. Si esto no ocurre en nuestra vida, bueno, no, ya, o sea,
comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Y esto es el mensaje justamente de estar velando y orando, ¿no? Ahora, Dice, sí. ya no nos queda casi tiempo, dice Erika, orá sin cesar y que nos lleve la oración a consagrarnos más, ya sea que se cumpla Bien. o que no se cumpla. Sí, Entonces, sí, la verdad es esa. Queremos cerrar con esto, ¿sí? Tenemos que observar todo, examinar todo, pasarlo por la Biblia y que el Señor nos dé discernimiento acerca de lo que tenemos que hacer y no hacer. Cuando sí. nosotros estudiamos la palabra del Señor, entonces ella nos va a dar la revelación de todas las cosas. Para terminar, pastor, ¿qué nos Sí, dice? es una lectura desde la palabra de Dios. Así como Pedro, desde Joel capítulo 2, pudo extraer un mensaje actual sobre una situación que el Espíritu Santo estaba haciendo. De esta manera, como leímos en Isaías, o sea, ahí eso es una palabra profética. Cuando esto pase, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que empezar a reconstruir, ¿sí? Reconstruir y ser instrumento de reconstrucción. Ahora, para culminar, cuando antes de irse a dormir, después de este programa, muchos están aferrados en Apocalipsis 13. Mi lectura de la palabra es que esto no es Apocalipsis 13, esto es Levíticos 13, una gran peste en el pueblo de Israel, donde en Romanos 13 las autoridades puestas por Dios de alguna forma están preservando la vida, la salud. Ahora uno dice, bueno, es que puede haber manos tendenciosas que cierran iglesias, sí es cierto, porque es seguro. Pero en ese contexto, bueno, Dios aún se va a glorificar. Es más, lo que se le espera a la iglesia es la persecución y la persecución es lo que alimentó, lo que hizo levantar a la iglesia, lo que hizo justamente esa renovación en la iglesia. Y entonces Levíticos 13, Romanos 13 y aplicar 1 Corintios 13. Sería 13, 13, 13, sería, o sea, el capítulo es el correcto, pero los libros están en desacuerdo, ¿no? Y con esto no quiero decir que atrás haya gente que esté haciendo cosas malas, seguramente, pero Dios es el que pelea por nosotros la batalla. Amén. Creo que esto va a dar para muchos días de conversación, de charla. Creo que vamos a tener unos días más para poder charlar acerca de esto. Quedan muchos temas dependiendo y saliendo de este mismo tema. Les mandamos un saludo a todos. Ahí vemos a gente de Argentina, Johnny, Margarita, que están conectados, y Lemaro, Ferrer. Queremos mandarles a Romelia, a Beatriz, ¿sí? A Betty. Les mandamos un besito a todos. Gracias por estar conectados ahí. Esperamos haber respondido al menos un poco esta incógnita que había surgido hoy acerca de Sí. este video que anda dando vueltas. Y esperamos sus reacciones y seguramente van a alimentar el encuentro que viene. Iba a decir la reunión, estoy muy en el formato de iglesia. Ok, nos vemos mañana. Nos vemos. Aquí y vamos a seguir comentando algunas cosas que vayan sucediendo en el día y que la paz del Señor esté con ustedes. Vayan a dormir tranquilos, que el Señor siempre nos tiene en el hueco de su mano. Nunca nos ha abandonado y no nos va a dejar ahora. ¿Ok? Amén. Les Claro mando que sí. un beso a todos. Bendiciones. Hasta mañana.